esté pagando la pensión del de arriba. Si una y otra vez lo haces al revés, va a salir mal. Daniel Rodríguez, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Un gusto tenerte por aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantados de estar con vosotros, como siempre. Bueno, he analizado yo, veíamos BCE, mirábamos a muchas cuestiones, pero me quería centrar un momentito en este informe de perspectivas, aunque te voy a preguntar más cosas, Daniel. Pero este informe de perspectivas es una cosa demoledora. Somos el peor país si descontamos a los 4 que vienen por detrás y que tienen pleno empleo. Porque es que, insisto, que los que vienen por detrás no es que estén hablando de países destrozados económicamente, sino, insisto, gente económicamente muy viable, con un PIB per cápita muy por encima y con pleno empleo. Ostras, 60 años, Daniel, esto es un mal endémico. Bueno, yo creo que es la consecuencia de lo que muchos venimos advirtiendo desde hace años, ¿no? España lleva sin hacer reformas estructurales pues desde el año 2004 más o menos. Las que hizo el gobierno de Mariano Rajoy fueron absolutamente necesarias, fueron a la defensiva y fueron, digamos, para salir de una situación de crisis, pero bueno, todo este incremento de la productividad, por ejemplo, que decías ahora, para que los jóvenes puedan pagar las pensiones de los mayores, hay que incrementar la productividad, es decir, que cada trabajador produzca más que las generaciones anteriores, ¿no? Pues todo eso se ha olvidado. Sánchez está mucho más preocupado en camuflar el paro, en incrementar los impuestos y en ver cómo consigue, bueno, salir bien en la foto que en solucionar los problemas. España está en una situación de estancamiento secular de manual. Además, las instituciones cada vez tienen menos prestigio y ya sabes que sin instituciones independientes pues hay una gran diferencia, ¿no? entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esa es la diferencia entre tener instituciones independientes o no. Y en fin, pues la situación no va a mejorar. Lo dice la OCDE y lo decimos cualquiera que tenemos 2 dedos de frente. Y nuestro gobierno, mientras tanto, se conforma con ser pues el del peor de la clase, pues sacar lo que mejor puede maquillar para que parezca que no es tan malo, ¿no? El dato es el que es, ¿eh? Quiero decir, más allá del maquillaje, insisto, hay 4 países por debajo y yo no presumiría de estar por encima de ninguno de ellos. No porque sean mejores ni peores, sino porque es que los datos que tienen estos 4 países distan mucho de la realidad económica que tiene España. Por cierto, que a quien mejor le va es a Irlanda, lo decía yo al principio de esto, para quien pronostican un crecimiento espectacular hasta el punto de que por PIB per cápita va a ser el mejor país en 2060 de los 48 de la OCDE. No digo el mejor país del mundo, pero económicamente, por PIB per cápita, según la OCDE, en 2060 allí es donde hay que estar, si uno quiere ver ese crecimiento y tenerlo. ¿Por qué? Bueno, una comparativa. Desde el COVID-19 España ha recuperado los niveles de riqueza en torno a un 2% en los últimos 4 años. Irlanda un 25%. Esa es la gran diferencia. Irlanda, desde la crisis de 2008, se ha dedicado a tener una política económica pro actividad, pro empresa, favorable a la atracción de inversiones y estos son los resultados. Que preferimos seguir el modelo de Argentina, pues acabaremos como Argentina, fuera del euro, con una inflación disparada, con unos índices de pobreza inasumibles y con una evolución de un país tercermundista. Que queremos entrar en el carro del futuro de la innovación y de la prosperidad, el ejemplo es Irlanda, como lo dice la OCDE, lo dice cualquier economista que está ahora mismo estudiando la situación internacional y bueno, solo basta darse una vuelta por el país, que yo he tenido la enorme suerte de irme ahí de Erasmus y de vez en cuando vuelvo por Irlanda para recordar viejos tiempos y te das cuenta que el país se transforma y ese crecimiento económico, esa oleada de crecimiento económico beneficia a todo el mundo, ¿no? La clase media es mucho más pujante, la iniciativa empresarial es espectacular. Allí están todas las tecnológicas de Europa, las más importantes y, en fin, ¿cuál es la razón? Pues como sabes, Irlanda lleva bajando los impuestos muchos años. Irlanda ha hecho una labor importantísima de lucha contra la hiperregulación y Irlanda se ha abierto al mundo como no lo ha hecho ningún otro país europeo. Y bueno, es un modelo similar al de Madrid y por eso a los dos nos va muy bien.
Cuidado, cuidado que le voy a preguntar. Yo no sé, lo digo por el similar al de Madrid o no, aunque a Madrid le llueven también de cuando en cuando acusaciones desde las comunidades autónomas, pero se mueve dentro de la legalidad española. Irlanda no tanto. Quiero decir, a Irlanda le han caído demandas por dumping fiscal, a Irlanda le han caído demandas por no cobrar los impuestos mínimos obligatorios que hay que cobrar dentro de la Unión Europea, y luego ha tenido que ir a juicio, y allí hemos andado, con Amazon, Bueno, con Google, en este caso Alphabet, bueno, que no les quería pero, cobrar la multa que tenían que cobrarles a las empresas por no pagar el tributo mínimo. bueno, vamos a ver. Para eso está el sistema judicial, ¿no? Para que si alguien, y la libre competencia, para que si alguien detecta un desequilibrio, acuda a ellos. Eso son instituciones independientes. Hasta donde yo sé, Irlanda no ha sido condenada como país, Eh, por ningún tribunal en torno a estos asuntos, como Madrid tampoco lo ha sido por tener los impuestos bajos. Es que apostar por una política de impuestos bajos parece que es delito y no lo es. No, Estamos no, no, no. O actuando sea, dentro de nuestras competencias, ¿eh? Madrid, sí, Madrid ha tenido la reducción, sí, eso está ahí, o sea, tienen un X% del IRPF que puede tocar, lo toca, yo ahí no entro, pero lo decía por cuidado con las comparativas, porque Irlanda me dice, bueno, ahí están los tribunales, sí, es que le han condenado, o sea, en concreto por no cobrarle a Amazon hace 2 años, le cayó precisamente una multa, y no barata, porque la percepción y lo que se había llevado a Amazon y no había tributado ahí era importante. O sea, quiero decirte que las dos cosas son verdad. Es verdad que esto, claro, evidentemente atrae muchas empresas. De hecho, desde Irlanda lo que llegaron a afirmar es que preferían no cobrarles o incluso pagar ellos la multa. Bueno, pues para eso están los tribunales, ¿no? Si se ha detectado un incumplimiento, que quien incumpla pague y ya está. No hay más vuelta atrás. En eso consiste el Estado de Derecho y en eso consiste la democracia liberal, ¿no? Mientras tanto, a seguir jugando. Quiero decir, lo que no podemos hacer es de una situación extraordinaria la norma. Ni Amazon, ni Facebook, ni nadie ha ido a Irlanda porque no le vayan a cobrar, ¿no? Han ido porque el impuesto a sociedades, concretamente, para este tipo de sociedades es muy bajo y está atrayendo talento y capital innovador como ningún otro país de Europa. Y luego que en algún momento se produce un desequilibrio, bien, se reajusta, pero eso no significa que el modelo no sea bueno. También es verdad que se producen muchas multas y muchas situaciones desagradables por un exceso de intervencionismo del gobierno en el plano económico y en otros tantos, ¿no? En España tenemos también casos, pues por ejemplo, Xavi Alonso, ¿no? Que ha ganado en los tribunales a la agencia tributaria, que le quería cobrar mucho más de lo que debería, ¿no? En fin, quiero decir que ejemplos hay todo y de todo tipo, pero el modelo de Irlanda es el modelo a seguir sin ninguna duda. Y ahí está, es que no es este informe de la OCDE. Cógete la evolución de Irlanda desde la crisis de 2008, que ya sabes que fue uno de los países más afectados por el boom inmobiliario y que más sufrió. Y te darás cuenta de que la situación no tiene nada que ver con la de ahora y no tiene absolutamente nada que ver con España. Mientras España está un 15%, la renta per cápita en España, medida en paridad de poder adquisitivo, es decir, eliminando el efecto de la inflación, está un 15% por debajo de la eurozona. Somos ya un país que puede ser potencialmente accesible para los fondos de cohesión. Eso no es una buena noticia. Irlanda se está colocando como una de las potencias económicas de Europa, ¿no? Y con esa receta, que es la de Madrid, y que fue la de España también cuando entramos en la Unión Europea, nosotros hemos sido la octava potencia del mundo. España ha sido la octava potencia del mundo. Es que lo que la gente no entiende es la potencialidad que tenemos en España si hiciéramos las cosas, si hiciéramos lo opuesto a lo que está haciendo Sánchez, fundamentalmente, si hiciéramos las cosas bien. Eso es lo que no vemos. Y después, oye, existe un desajuste, bien, para eso están las instituciones, para eso está el Estado de Derecho y para eso está todos estos mecanismos niveladores. Se ejerce y se corrige, punto. Daniel, con esto tengo siempre una duda que me surge, porque incluso cuando decido comprar el relato que usted me está comentando, que digo, venga, fantástico, vamos a hacerlo, que esto va a ir muy bien. Y entonces me entra una duda espectacular, que es, esto no lo puede hacer todo el mundo. Quiero decir, el modelo de esto es que lo hace uno frente a muchos otros, porque si lo hacemos todos, ya las empresas ya no eligen por esa parte impositiva. No sé si me explico. O sea, resultas atractivo y atraes empresas por esa razón, pero como lo hagamos todos, el punto de competitividad se tiene que ir a otro sitio, ¿no?
No es verdad, porque eso tú estás partiendo de un juego de suma cero. El número de empresas, el número de inversores, el número de creadores de riqueza es X, 1, 10.000, 100.000, 1.000.000, el que quieras, X, y eso se reparte entre la tarta, y es que es mentira. Si todos hacemos lo de Irlanda, el número de creadores de riqueza crece, aumenta, y por eso hay más tarta y se puede repartir más tarta. Es que esa es la clave, ¿eh? No se trata solo de que Irlanda esté trayendo a gente de otros países del mundo, es que la tarta irlandesa está creciendo, igual que en Madrid. No se trata solo de que en Madrid esté viniendo gente de todo el mundo. En la tarta madrileña crece, somos la región donde más crece el Producto Interior Bruto, la que más empresas crea. Es que cuando tú potencias a los creadores de riqueza crean riqueza, ¿eh? Y digamos, hay más Producto Interior Bruto, hay más empleo y hay más de todo. Cuando tú atacas a los creadores de riqueza, una de dos, o los creadores de riqueza o cierran o se escapan a un sitio como Irlanda. Esa es la clave, que esto no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Si todo el mundo hace lo mismo que Irlanda, a todos nos va a ir mucho mejor. Y comparativamente a Irlanda no le va a ir tanto mejor, ¿no? Como le está yendo ahora, porque insisto que ahora es un refugio de muchas empresas y muchos inversores europeos y americanos, pero también le va a ir bien. Es que no es un juego de suma cero. No, es verdad que no lo es, pero cuidado, porque es verdad que es una estrategia que cuidado. Digo, de cara a vivirla en general. Le quiero preguntar, la OCDE insiste también en el tema del sistema de pensiones, Daniel, y en que la reforma que se ha hecho es chapucera. Venimos con esto desde hace años. El Pacto de Toledo, no sé por qué le llamamos el pacto en vez del no pacto de Toledo, porque en general allí no se acuerda nunca nada, y lo que se acuerda es tan mínimo que no se puede aplicar y se acaba haciendo una reforma que nada tiene que ver con el pacto, si me perdona. Y nos pasa de forma constante. Lo curioso es que Escrivá, que venía de dar lecciones desde la AIREF cuando estaba externo al gobierno, y se supone que se sabía este capítulo, ahora que está en el gobierno ha sacado adelante una reforma que la OCDE, bueno, ha tachado de inútil, de innecesaria y de generadora de deuda, porque dice que esto no soluciona para nada el problema y que lo parchea haciendo que el Estado invierta de forma, dicen, improductiva. Es que la verdad es que el comentario de la OCDE en líneas generales es bastante duro en la mañana de hoy, y a lo largo del día lo hemos ido digiriendo como hemos podido. Pero, ¿cómo está viendo esa reforma y qué haría? Porque en realidad, ¿qué se puede hacer con una pirámide absolutamente vuelta? Ya que nos ponemos liberales con lo económico, ¿qué hacemos? ¿Pasamos las pensiones a otro punto? No, vamos a ver. Primero, no solo la OCDE ve esta reforma un desastre, cualquier casa de analistas nacional e internacional coinciden, y la Unión Europea también tiene serias dudas sobre esta reforma. Yo te voy a dar un pequeño detalle que a lo mejor se olvida a los espectadores. El año que viene hay una subida, el 1 de enero de 2024, que está a la vuelta de la esquina, hay una subidita del mecanismo de equidad intergeneracional de 0,1%, pasa del 0,6 al 0,7%, que es a raíz de esta reforma de las pensiones, una nueva subidita de impuestos al trabajo, es decir, un nuevo desincentivo al trabajo. ¿Que es un desastre? Por supuesto que es un desastre desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista de los gastos. Es una reforma populista, es una reforma que no ataca los problemas que tiene España en la sostenibilidad de sus finanzas públicas, y es una reforma que va orientada pues a llenar portadas y no a hacer las cosas bien. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, poner el país a trabajar. Ningún sistema de pensiones, ni de capitalización, ni de nada, eso no tiene nada que ver con liberales. Ningún sistema de pensiones es sostenible con una tasa de paro como la que tiene España. Ninguno. Ningún sistema de pensiones es sostenible con una renta per cápita un 15% por debajo de la Unión Europea. Ninguno. Ningún sistema de pensiones es sostenible con un modelo de pymes en el que el 98% del tejido productivo son pymes, como es España. Ningún modelo de pensiones es sostenible con una economía sumergida que puede llegar hasta el 25% del Producto Interior Bruto. Entonces, hay que poner el país a trabajar, hay que hacer todo ese tipo de reformas sobre las 4 patas que te acabo de decir. ¿Para qué? Para producir más, lo que decía antes, ensanchar la tarta, para producir mejor, que cada trabajador produzca más, que la productividad
crezca, para atraer más inversión y para ajustar ese modelo de ingresos. Por la parte del gasto, pues probablemente haya que también hacer algún tipo de ajuste para añadir la sostenibilidad al sistema. Yo no sé si es muy justo, por ejemplo, que de las grandes empresas estén haciendo mecanismos de ajuste de plantilla y estén haciendo prejubilaciones anticipadas que cobramos, que pagamos todos, ¿no? Pues aunque solo sea ese ajuste, fíjate que no estoy entrando en un tema que es más sensible, como si vincularlas al IPC o no, que eso es un debate aparte. Cuando quieras lo tenemos y yo estoy encantado. Pero tú fíjate qué cantidad de ajustes se pueden hacer sin tocar la cuantía de la pensión, me refiero del pensionista medio, de la persona que ahora nos puede estar viendo y puede estar preocupada por su pensión, qué cantidad de ajustes se pueden hacer para ahondar en la sostenibilidad del sistema y no se han hecho. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es abandonar la demagogia, lo segundo, escuchar a los técnicos y lo tercero, y muy importante, hay que incentivar el trabajo y el trabajo cada vez más productivo. Daniel, el mayor pago por IRPF en muchos años, en enero. Viene una subida importante para muchas rentas. Se habla de rentas de más de 50.000, pero en realidad nos van a subir la renta a casi todos. Los autónomos vuelven a tener que pagar más. De esto se está hablando muy poco, por cierto, en España. Pero Como tampoco se está hablando de la no deflactación. La Comunidad de Madrid hemos sido la única región de España que ha deflactado 2 años consecutivos el impuesto sobre la renta, que como todos ustedes saben, deflactar es amoldar los tramos del impuesto sobre la renta a la evolución de la inflación. Porque si no, cuando el precio sube, tú no solo estás pagando más caro los productos de la cesta de la compra, sino que precisamente para paliar esa subida a ti te pagan más y al final estás pagando más caro los productos de la compra y más impuestos. Ergo, te empobreces por 2. De ahí viene aquello de la inflación es un impuesto en la sombra, ¿no? Si no deflactas, te están subiendo los impuestos. Dicen, Daniel, dice alguno por aquí que te estás empezando a tirar un aire a Milei. No, no sé yo si tanto. Por cierto, que te voy a preguntar qué te parece el ascenso de Milei, pero con respecto a lo que estábamos comentando y antes de cambiar por completo el asunto, ahora te pregunto por Argentina, pero hablando de lo que estamos haciendo aquí, de cómo se están poniendo los impuestos y de lo que está pasando, ¿qué te parece estas amenazas empresariales como la que ha dado Repsol, diciendo que si siguen por esta línea se va a Portugal? Bueno, pues una más, ¿no? Ferrovial el año pasado se ha ido. Hay 50.000 empresas menos que cuando Sánchez llegó al poder. La inversión extranjera se ha desplomado un 50% hablo de primer semestre 2023 frente a primer semestre 2018. Si tenemos en cuenta los efectos de la inflación, la cifra se aumenta hasta el 70%. Es decir, es que España se está quedando como un erial en el que solamente van a poder trabajar los funcionarios y toda esa clase, todos esos trabajadores privilegiados que están defendidos que se encuentran dentro de algún colectivo o alguna gran empresa, ¿no? ¿Cómo no se va a ir todo el mundo si el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, el mayor incremento de presión fiscal, bueno, el cuarto mayor incremento de presión fiscal desde el COVID de toda la OCDE, una cantidad de regulación inasumible en materia medioambiental, de feminismo, de laboral, la subida salvaje del salario mínimo interprofesional, que también es una subida encubierta de impuestos, el ataque sistemático a las empresas y a la inversión. ¿Cómo no se van a ir si lo extraño es que sigan aquí? Eso es lo raro que es. Me ha sacado el tema de Milei. ¿Qué ha pasado en Argentina? Argentina era uno de los países más ricos del mundo, tiene una riqueza natural equiparable a Arabia Saudí, por ejemplo, o a cualquier potencia del mundo, y sin embargo, políticas como la de Sánchez han acabado con ella. Y ahora es uno de los países con mayor pobreza del mundo y con una tasa de inflación que supera ampliamente el 100 y el 120% interanual, con lo cual, bueno, pues si hacemos lo mismo que los países intervencionistas donde las políticas socialistas han fracasado, pues tendremos exactamente el mismo fracaso, lógicamente. En concreto, y respecto a la inflación, el mes pasado cerró en el 160% la tasa anualizada en Argentina, el último mes antes de Milei, que ya ha dicho que va a subir todavía un poco más con sus medidas antes de empezar a bajar. Por cierto, ¿qué le parecen las medidas de Milei? Ya le dejo marchar, Daniel. No, yo creo que Milei es una reacción al hartazgo intervencionista del ciudadano medio argentino. Ya sabes que
en esto la política es como un péndulo, ¿no? Cuando más vayas a un extremo, luego más vas hacia el otro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me parece, creo que Argentina necesitaba un cambio. Yo creo que Milei lo necesitamos todo el mundo occidental que lo haga bien, ya veremos si lo hace bien, no tengo razones para pensar que sí, tampoco para pensar que no, desearle la mejor suerte y es verdad que estamos todos muy pendientes de lo que hace. Ahora bien, me gustaría tener claro una cosa, si alguien no tiene meridiano que de aquí a los próximos 3 o 4 años nos van a saturar a noticias de pobres argentinos que se están muriendo de hambre como consecuencia de las políticas de Milei, a pesar que a lo mejor llevan años en la miseria, pues está muy equivocado, porque toda la maquinaria socialista del país, que evidentemente ya sabes que el socialismo se queda bien intrincado en las instituciones, se va a poner en marcha y va a usar todos los tentáculos internacionales, con lo cual, pues bueno, la manipulación mediática va a ser muy importante y hay que estar muy atento a lo que realmente pase en el país. Yo a Milei le deseo lo mejor porque el bien de Argentina será también el bien de España y sobre todo el bien de quienes, bueno, creemos y apostamos por la libertad y por las políticas liberales. Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Siempre es un gusto escucharte. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver cómo se va moviendo todo. E insisto, desde el cierto descrédito que siempre tengo, me vas a perdonar, porque si la OCDE nos pone muy mal hasta 2060, a mí me entran los 7 males, me pongas a quien me pongas. Se nos queda hablar del asunto Puigdemont-Sánchez, que no sé si quieres decir algo, del hecho de que Carles Puigdemont sí tenga la presencia de Sánchez en agenda y no le tengamos aquí debatiendo la ley de amnistía, y de si crees que, oye, había pacto bajo cuerda previo en Pamplona con el cambio de alcaldía que se le ha dado a Bildu. Hombre, por supuesto, pero a ver, ¿tienes alguna duda? Si Bueno, Sánchez no se dedica a no tengo gobernar, se pruebas, ¿no? dedica a Como dice aquí, maquillar. no tengo pruebas, pero tampoco dudas. No hay ninguna duda. Sánchez no se dedica a gobernar, se dedica a maquillar y a ver cómo puede salir mejor en el periódico de mañana y a ver cómo puede hacer las cosas sin que el país se acabe de incendiar después de que los españoles de bien se han echado a la calle por activa y por pasiva, porque han visto cómo hay un gobierno que no han votado, incluso los socialistas, y cómo Sánchez nos engaña a todos. Con lo cual, pues ¿qué me parece? Un descrédito más a la política nacional, me parece trasladar un problema a Europa y, por lo tanto, a perder también credibilidad ante nuestros socios europeos, y creo que tenemos que cambiar mucho el rumbo, tanto en lo político como en lo económico, para que precisamente informes como el de la OCDE que estás comentando hoy no sean un escenario positivo de aquí a 60 años, porque si seguimos así es lo mejor. Lo que dice hoy la OCDE es lo mejor que nos va a poder pasar, no tengan ninguna duda. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Vamos a frenar 2 minutos. Regresamos con Gustavo Martínez, con Rodrigo.